¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Una tarde más aquí como decimos, en Espacio Abierto. Vamos a hablar hoy de un asunto que hemos tratado en otras ocasiones. Lo hemos hecho, por ejemplo, con el presidente de la Asociación de Exalcohólicos de Ferrolterra, con José Ruzo, y vamos a hablar de ese asunto, ¿no?, del alcoholismo, pero con el doctor y también director médico de la Unidad de Alcoholismo de Ferrolterra, con el doctor Braulio del Palacio. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido a Espacio Abierto. Buenas tardes, hola, buenas tardes. Bueno, el ámbito del alcoholismo es bastante amplio. Muchas veces preguntamos pues hasta dónde se ha avanzado, ¿no?, en el asunto de la medicación, en el asunto de la investigación científica en cuanto a combatir un problema que sí que se ha detectado, que a veces es más frecuente de lo que podemos pensar y puede tener consecuencias pues más graves, no solamente en el entorno a lo mejor de amistades, sino también en el entorno familiar. Por lo tanto, avanzar en el ámbito de la medicina contra el alcohol es importante y me imagino que se ha avanzado en los últimos años, ¿no? Pues sí, efectivamente, el alcohol, antes incluso ni se consideraba el alcoholismo una enfermedad. A partir de los años 70, 80 empezó a considerarse como una enfermedad, y la verdad es que es una enfermedad, por supuesto, y que en la época que comenzamos a trabajar con alcohólicos teníamos muy pocos fármacos que fueran efectivos para combatir el alcohol. Uno de ellos era el antabús, otro era el alcoholme, que lo que hacían era producir una aversión hacia el alcohol. Y según fuimos evolucionando la sociedad, se vio que esos pacientes alcohólicos, muchos de ellos, tenían unas enfermedades psiquiátricas asociadas, o psicológicas, o trastornos que inducían a consumir alcohol, o que cuando pasaban muchos años consumiendo alcohol, aparecían esas enfermedades. Entonces, la adicción al alcohol no se puede tratar como un problema único, sino que hay que tratarlo dentro de un contexto personal de una persona que tiene a lo mejor varias enfermedades y que una de ellas es el alcoholismo. Y en efecto, pues sí que se ha producido avances, como digo, en el ámbito de la medicación, ¿no?, para combatir el alcoholismo. Ahora mismo, ¿qué tratamientos pues están, digamos, al alcance de las personas que puedan sufrir ese problema, ¿no?, del alcoholismo? Bueno, en principio, como yo decía antes, se empezó con el antabús o el colme, con los aversivos, sí, con la cianamida cálcica y con el antabús, con el disulfidán. Pero según fue avanzando el tiempo, se empezó a trabajar con fármacos que lo que no producían era un castigo por el consumo de alcohol. O sea, que cuando bebías alcohol, que te sentara mal, que a muchas personas ya les pasa eso, por eso no pueden ser alcohólicas. Entonces, las que pueden ser alcohólicas son las que el alcohol es más gratificante para ellas, que les produce una sensación más agradable, que solucionan problemas psicológicos con él y que tiene mucha resistencia al alcohol, que tiene mucha tolerancia al alcohol. Esas personas son las que tienen más riesgo de ser alcohólicas. Cuanto antes se detecten a esas personas, antes se pueden tomar medidas para que no lleguen a tener alcoholismo. Entonces, a través de esos conocimientos que hemos tenido a nivel de neurotransmisión cerebral producida por el alcohol, sabemos que el alcohol hace un refuerzo sobre unos determinados circuitos cerebrales y nosotros lo que pretendemos es que ese refuerzo no sea tan fuerte, entonces que no sea tan gratificante para ellos. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues varias sustancias, como puede ser la camprosato o la naltresona, que lo que hacen es que cuando bebes alcohol, pues esa sensación tan placentera no te la produce, y te produce una sensación de menor intensidad. Entonces tú eres más libre para tomar la decisión de seguir bebiendo y poder cortar en un determinado momento. Entonces ahí ya podríamos tratar a gran parte de la población que, aunque no llegan a ser alcohólicos, son unos bebedores de riesgo, que consumen grandes cantidades de alcohol y que con ese tratamiento pueden reducir las posibilidades de tener enfermedades o tener un consumo perjudicial de alcohol que podría en un futuro hacerles producir enfermedades hepáticas, enfermedades pancreáticas o trastornos psiquiátricos. Bueno, y hablando de avances científicos, tengo aquí una de las noticias que me pasaba usted antes de comenzar, de este mes de marzo, ¿no?, de este año, en el que se habla de que se ha aprobado ya el primer fármaco de ayuda a beber menos alcohol, ¿no? Bueno, una noticia reciente que efectivamente confirma que se está avanzando en este ámbito, ¿no? Sí.
Yo, la verdad es que el tema vamos a tratarlo desde bastantes puntos de vista, ¿no? Porque es una sustancia nueva, entre comillas, porque ya se conocía en muchos países, que es el nalmefeno, pero nosotros utilizamos una muy parecida, que es la naltresona, que hace el mismo efecto. Lo que pasa es que la naltresona nunca vino en el prospecto como una indicación para el alcoholismo, y el nalmefeno, que es una sustancia que es similar, actúa sobre los receptores del placer cerebral, sobre los receptores endorfínicos cerebrales, esa sustancia viene como un tratamiento para el alcoholismo, que eso es una cosa para el médico muy interesante, porque el médico, el día que tenga que justificar por qué ha puesto ese medicamento, si está respaldado por una bibliografía, siempre puede justificarlo, y si no, tendrá que decir, pues mire, en tal país, en tal otro país se está utilizando esto con muy buenos resultados, pero en realidad en el prospecto no lo pone, ¿no? Entonces, esta sustancia lo que hace es que va a actuar de la misma forma que la naltresona, lo que pasa es que en el prospecto va a poner que está indicada para el alcohol, disminuyendo el placer que produce el alcohol y posiblemente salga también al mismo tiempo el inyectable de esta sustancia, que ya lo hay en Estados Unidos, lo hay en Japón, y igual que la naltresona inyectable, va a ser interesante para reducir el consumo de alcohol en pacientes que tienen riesgo de tener enfermedades inducidas por el alcohol y que si son alcohólicos no es el caso, porque el alcoholismo necesita una abstinencia absoluta, pero por lo menos que se reduzca el daño si es un paciente alcohólico, que se reduzca el riesgo de recaídas, que sean menores, y una de las cosas más importantes es que para la población en general esos fármacos van a inducir que el individuo no abuse del alcohol. Al no abusar del alcohol va a haber cantidad de problemas sociales que se van a poder solucionar de cara a las enfermedades que produce el alcohol y de cara a los comportamientos que produce el alcohol. Agresividad y otros muchos. Sí, ahora que habla de comportamientos y de agresividad, es cierto que parece que hay una relación entre el alcoholismo y la violencia de género, ¿no? Bueno, un problema, el del alcoholismo lo hemos tratado y también muchas veces se habla de la violencia de género y se dan cifras realmente alarmantes, ¿no? En el Estado, bueno, en España, de, digamos, periodos de tiempo y en cuántos casos de violencia de género se produce. Es decir, y también el alcoholismo está detrás de eso, ¿no? Bueno, sí, pero no solamente el alcoholismo, está en relación a cualquier tipo de drogas, porque la cocaína también produce violencia de género. La violencia de género tiene que aparecer unas características psicológicas de la persona que sea violenta y que no controle sus impulsos. O sea, que todos los trastornos de impulsividad en los jóvenes y en los niños, cogidos a tiempo, van a mejorar de que no aparezca violencia en el futuro en la sociedad. Segundo, el control de las drogas por medio a nivel social va a inducir que esa violencia no solamente no aparezca, sino que si apareciera por alguna circunstancia, que sea de mucho menor umbral, porque los mayores actos violentos se producen con intoxicaciones de sustancias. Otros no, porque son trastornos de personalidad que ya tienen tendencia a la violencia. Por ejemplo, la personalidad antisocial, la personalidad disocial. Si esa personalidad disocial es un consumidor de drogas, es muchísimo más grave la violencia que va a ejercer en la sociedad. Y si se cogen a tiempo esos trastornos de personalidad, los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, los trastornos límites de personalidad, los trastornos antisociales, disociales, incluso las psicopatías, los psicópatas, se cogen a tiempo y se actúa sobre ellos ya desde el colegio, podremos reducir muchísimo la incidencia de violencia en la sociedad. Estoy totalmente convencido de que por un medio de un control y por medio de una organización biopsicosocial de tratamiento de esas personas van a ser mucho menos violentas y en la sociedad va a aparecer muchísima menos violencia. Pero hay que controlar las drogas y hay que controlar los trastornos de personalidad que van a inducir a consumos de drogas y que van a inducir por sí solos a mayor agresividad social. Pues un gran objetivo que se debe perseguir hasta alcanzarse. Y hay un concepto, ¿no?, que nos comentaba usted antes de comenzar esta entrevista, relacionado también con el alcoholismo, como es la patología dual, ¿no? Un concepto que parece que nació en España, ¿no? Ese concepto. ¿De qué se trata? Bueno, pues a través del tiempo, nosotros cuando empezamos a consultar a las asociaciones de alcoholismo, entonces veíamos que el patrón de alcohólico general era un bebedor social, que no tenía ningún trastorno psiquiátrico. Se reunía con los amigos, hacía un viacrucis a través de los bares o bebía en casa en cantidades exageradas. Pero de base no solía haber ningún problema psiquiátrico.
El problema psiquiátrico venía después. Cuando consumía durante muchos años, aparecía un trastorno depresivo, que ese trastorno depresivo asociado al alcohol le daba una marginalidad social, y esa marginalidad social inducía a cuadros depresivos muy severos. Los más graves cuadros depresivos que he visto yo en mi profesión médica, los he visto en alcohólicos con una patología de depresión mayor inducida por el alcohol a través de los años y de las circunstancias sociales. Después era muy curioso porque veíamos a mujeres que bebían clandestinamente en casa, que bebían ocultando su adicción al alcohol. ¿Qué pasaba? Y nosotros nos dimos cuenta de que esas mujeres no bebían por el placer que les producía el alcohol, sino bebían porque estaban frustradas y tenían una depresión que trataban o se automedicaban con alcohol para salir de ella. Entonces, ¿qué era? Era un problema psicológico de base que ellas utilizaban el alcohol como una automedicación. ¿Qué pasaba? La depresión aumentaba y la marginación familiar y el deterioro familiar era cada vez mayor. Entonces tratabas la depresión, tratabas el consumo de alcohol y esa mujer volvía a ser una persona sana y hábil y que recuperaba su autoestima. Eso lo hemos visto a través del tiempo, pero después aparecieron una situación nueva. Empezaron a beber los jóvenes. Entonces nos dimos cuenta de qué pasaba con los jóvenes, que muchos jóvenes bebían porque tenían problemas psicológicos de base. Ten en cuenta que hay algunos trastornos personales que con el alcohol mejoran. Eso es un arma de doble filo, es un lobo con piel de oveja, porque el alcohol lo utilizas para solucionar problemas que después te van a dar más problemas en ese mismo campo y te van a dar un problema nuevo, que es una adicción a una sustancia. Vimos que los muchachos que tenían cuadros psiquiátricos como eran la esquizofrenia, fumaban mucho. Vimos que gente que fumaba marihuana o hachís, que muchos no les iba a pasar nada, pero que a otros desencadenaban brotes psicóticos. Entonces, ¿qué pasaba? Que hay una gente que es predispuesta a unas determinadas enfermedades psicológicas o unos trastornos y que con los consumos de sustancias aparecen esas enfermedades o se detonan esas enfermedades a través del uso de sustancias. O sea, puede ser una esquizofrenia que aparezca como consumo del cannabis o de la marihuana, de los porros, o que a lo largo del tiempo, consumiendo porros, unos determinados individuos, no todos, igual que unos determinados chicos van a ser alcohólicos, solamente el 10% de los que van al botellón van a ser alcohólicos, pero ese 10% van a dar todo tipo de problemas.